El palacio episcopal de Digne se alzaba contiguo al hospital. Era un gran edificio de piedra construido a últimos del siglo por orden de Monseñor Enrique Puget, doctor en teología por la Facultad de París, abad de Simore posteriormente y que ocupó el obispado de Digne en 1712. Todo en él tenía aire de grandeza: las habitaciones del obispo, los salones, las habitaciones interiores, el patio de honor, muy amplio, con galerías arcadas, según la costumbre florentina, los jardines llenos de magníficos árboles. En el comedor, que era una enorme y soberbia galería del piso bajo con salida a los jardines, Monseñor Enrique Puget dio, el 29 de julio de 1714, un gran banquete a su excelencia Carlos Brulart de Genlis, arzobispo príncipe de Embrun, Antonio de Mesgrigny, capuchino, obispo de Grasse, Felipe de Vendôme, gran prior de Francia, abad de San Honorato de Lerins, Francisco de Bertón de Grillan, obispo, barón de Vence, César de Sabran de Forcalquier, obispo señor de Glandeve, y Juan Soanén, sacerdote del oratorio, obispo y señor de Senes. Los retratos de estos 7 reverendos personajes adornaban aquella sala, y la fecha memorable, 29 de julio de 1714, estaba grabada en letras de oro, en una lápida de mármol blanco. A los 3 días de su llegada, el obispo visitó el hospital. Acabada la visita, pidió al director que tuviera bien ir a verle a su palacio. «Señor director», le dijo, «¿cuántos enfermos tenéis en el hospital?» «26, monseñor». «Son los que había contado», dijo el obispo. «Las camas», replicó el director, «están muy juntas, quizá demasiado». «Lo había notado». «Las salas, más que salas, son celdas, y el aire en ellas se renueva difícilmente. Permanece estancado, enrarecido. Me había parecido lo mismo. Y además, cuando un rayo de sol penetra en el edificio, el jardín es muy pequeño para los convalecientes. También me lo he figurado. En tiempo de epidemia, este año hemos sufrido el tifus y hace 2 años la fiebre miliar. Se juntan tantos enfermos que no sabemos qué hacer. Eran más de 100. Ya se me había ocurrido esa posibilidad. «¿Qué queréis, monseñor?», dijo el director. «Es preciso resignarse». Esta conversación la tuvieron en la galería comedor del piso bajo. El obispo calló un momento. Luego, volviéndose súbitamente hacia el director del hospital, inquirió: «¿Cuántas camas creéis que podrán caber en esta sala?» «¿En el comedor de su ilustrísima?», exclamó el director asombrado. El obispo miraba la sala y parecía que sus ojos tomaban medidas y echaban cálculos. «Bien cabrán 20 camas», dijo como hablando consigo mismo, y alzando la voz añadió: «Señor director, aquí evidentemente hay un error. En el hospital sois 26 personas repartidas en 5 o 6 pequeños cuartos. Nosotros somos 3 y tenemos sitio para 60. Hay error, os digo. Vos tenéis mi casa y yo la vuestra. Devolvedme la mía, pues aquí estoy en vuestra casa». Al día siguiente, los 26 enfermos estaban instalados en el palacio del obispo y éste en el hospital. Monseñor Myriel no tenía bienes, pues su familia quedó arruinada por la revolución. Su hermana tenía una renta vitalicia de 500 francos, que en el curato bastaba a su gasto personal, y Monseñor Myriel recibía del Estado, como obispo, una asignación de 15.000 francos. El día mismo en que se instaló en el hospital, el prelado determinó el empleo de esta suma, del modo que consta en la nota que transcribimos aquí, escrita de su puño y letra. Nota para arreglar los gastos de mi casa. Para el seminario, 1.500 francos. Congregación de la Misión, 100 francos. Para los lazaristas de Montdidier, 100 francos. Seminario de las Misiones Extranjeras de París,
200 francos. Congregación del Espíritu Santo, 150 francos. Establecimientos religiosos de la Tierra Santa, 100 francos. Sociedad de Caridad Maternal, 300 francos. Sociedad para la de Arles, 50 francos. Obra para mejora de las cárceles, 400 francos. Obra para el alivio y rescate de los reclusos, 500 francos. Para libertar a padres de familia presos por deudas, 1000 francos. Suplemento a la asignación de los maestros de escuela pobres de la diócesis, 2000 francos. Pósito de los Altos Alpes, 100 francos. Congregación de señoras de Digne, de Monosque y de Cisterón para la enseñanza gratuita de niñas pobres, 1500 francos. Para los menesterosos, 6000 francos. Mi gasto personal, 1000 francos. Total, 15.000 francos. Durante todo el tiempo que ocupó el obispado de Digne no cambió en nada. Llamaba esto, como se ha visto, tener arreglados los gastos de su casa. Esto fue aceptado con absoluta sumisión por la señorita Baptistina. Para ella, Monseñor Myriel era a la vez su hermano y su obispo, su hermano según la naturaleza y su superior según la Iglesia. Le amaba y le veneraba a la vez. Cuando hablaba, se inclinaba ante sus palabras. Cuando obraba, aceptaba sus obras. Solo la criada, la señora Magloire, murmuraba un poco. El obispo, como se ha visto, no se reservaba más que 1000 francos, los cuales, unidos a la pensión de la señorita Baptistina, hacían 1500 francos por año. Con estos 1500 francos vivían los tres. Y cuando un cura de aldea iba a Digne, el obispo todavía encontraba medio de obsequiarle, gracias a la severa economía de la señora Magloire y a la inteligente administración de la señorita Baptistina. Un día, hacía ya 3 meses que se hallaba en Digne, dijo el obispo: el caso es que con todo esto no ando muy holgado. Exacto, asintió la señora Magloire, como que su ilustrísima ni se ha acordado de reclamar la renta que el departamento le debe para sus gastos de coche en la población y de visitas en las diócesis. Por lo menos así lo hacían los obispos en otros tiempos. Pues es verdad que tenéis razón, señora Magloire, dijo el obispo, y presentó la correspondiente reclamación. Algún tiempo después, el Consejo General, aceptando la petición del obispo, le asignó una suma anual de 3000 francos, con el siguiente epígrafe: asignación a su ilustrísima el obispo para gastos de carruaje, de correo, postas y visitas pastorales. Esto hizo protestar bastante a la clase media de la población, y con tal motivo, un senador del imperio, antiguo miembro del Consejo de los 500, favorable al 18 Brumario, y agraciado cerca de la ciudad de Digne con una magnífica senaduría, escribió al ministro de Cultos una carta confidencial, de la que sacamos estos párrafos. Gastos de carruaje. ¿Para qué en una población de menos de 4000 habitantes? ¿Qué falta hacen esos viajes? Ni cómo correr la posta en este país montañoso donde no hay carreteras ni se puede caminar más que a caballo. El puente que hay sobre el Durance en Château-Arnoux casi no puede sostener las carretas de bueyes. Todos estos curas son iguales, avarientos y ambiciosos. Este, al llegar, representó el papel del buen apóstol, pero es igual que los demás. Ya necesita carruaje y silla de posta. Ya quiere lujo como los antiguos obispos. ¡Oh, qué gente esta, la de los clérigos! Señor conde, las cosas no marcharán bien del todo hasta tanto que el emperador nos haya libertado de las sotanas. Por lo que hace a mí, estoy siempre al lado del César, etc. La nueva pensión causó tanta alegría a la señora Magloire como mal humor al senador, cuya carta hemos copiado en parte. Bien, dijo a la señorita Baptistina, Monseñor ha comenzado por los demás, pero al fin ha sido preciso que acabara por sí mismo. Ya tiene arregladas todas sus obras de caridad,
y estos 3.000 francos serán para nosotros. Aquella misma noche el obispo entregó a su hermana la siguiente nota: gastos de coche y de viaje. Para dar caldo de carne a los enfermos del hospital, 1.500 francos. Para la Sociedad de Caridad Maternal de Aix, 250 francos. Para la Sociedad de Caridad Maternal de Draguignan, 250 francos. Para los niños expósitos, 500 francos. Para los huérfanos, 500 francos. Total, 3.000 francos. Este era el presupuesto de Monseñor Myriel. En cuanto a los derechos episcopales, dispensas de amonestaciones, dispensas de parentesco, predicaciones, bendición de iglesias o capillas, matrimonios, etc. El obispo los cobraba a los ricos con tanto rigor como generosidad tenía en dar a los pobres. Al cabo de algún tiempo afluyeron las ofrendas de dinero. Los que tenían y los que no tenían llamaban a la puerta de Monseñor Myriel, los unos yendo a buscar la limosna que los otros acababan de dar. En menos de un año el obispo llegó a ser el tesorero de todos los beneficios y el cajero de todas las penurias. Grandes sumas pasaban por sus manos, pero nada hacía que cambiara o modificase su género de vida, ni que añadiera lo más ínfimo de lo superfluo a lo que le era puramente necesario. Lejos de esto, como siempre hay más miseria que fraternidad, todo estaba dado antes de ser recibido. Era como el agua arrojada a un cesto: por más que recibía dinero, nunca lo tenía, y cuando llegaba la ocasión se despojaba de lo suyo. Es tradición que los obispos encabecen con sus nombres de bautismo sus escritos y cartas pastorales. Los pobres del país habían elegido, con una especie de instinto afectuoso, entre los nombres del obispo, aquel que les ofrecía una significación adecuada, y entre ellos le designaban con el nombre de Monseñor Bienvenido. Haremos lo que ellos, y le llamaremos del mismo modo. Además, al obispo le agradaba esta designación. Me place ese nombre, decía. Bienvenido suaviza un poco lo de Monseñor. No pretendemos que el retrato, cuyo bosquejo trazamos aquí, sea real. Nos limitamos a decir que es parecido.